Llega uno de ellos que está ubicado en la península de los Balcanes. Esta península está al sureste de Europa, son creo que 12 países los que la componen, entre ellos Eslovenia, Serbia, Montenegro, Albania, Grecia y también Turquía. ¿Se acuerdan el otro día los que participaron en el seminario de Turquía? La parte europea de Turquía está dentro de esta península, al igual que una pequeña parte que es la que vemos, ¿eh? Que es donde está de Venecia hacia el este, de Croacia, que es uno de los países que perteneció a la antigua Yugoslavia, aquella federación que fuera gobernada por Tito y que creo que fue del 90, a principio de los años 90, luego de una serie de conflictos armados, se dividió en 6 repúblicas, que son Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia y Montenegro con Serbia. De Croacia, no pasaba la Croacia, tenemos muchos motivos para visitar Croacia, fundamentalmente porque tiene muchísima belleza natural, tiene 8 parques nacionales, 10 o 11 parques naturales, tiene una gran variedad tanto en la geografía, en su fauna y en su flora. Tiene 10 lugares que son patrimonio de la humanidad, otros lugares que son patrimonio intangible de la humanidad. Es que podemos hacer muchísimas actividades, de recorrer sus principales ciudades, como pueden ser Zagreb, las más conocidas obviamente Split y Dubrovnik, porque como les dije, es rico en fauna, en flora y su geografía. Podemos hacer senderismo, podemos hacer montañismo, hay opciones de hacer submarinismo, de hacer buceo. El mar es barcos hundidos en la costa, que es la costa dálmata, lo que se conoce como la dálmata. Hay muchísimos barcos hundidos, algunos barcos de pescadores, otros barcos de la guerra, incluso algunos que ni siquiera llegaron a tocar costa. Vamos a avanzar. Tiene también muchísimas cuevas subterráneas. Algunas de estas cuevas pueden visitarse, están abiertas libremente al público. Otras se pueden visitar, pero hay que pedir autorización, y hay muchas de ellas que para visitarlas se tiene que hacer con un espeleólogo, ¿no? Con gente especializada. Un clima mediterráneo, obviamente en la costa, en el rico en islas, en la parte continental, es decir, hacia el interior del país, los inviernos son fríos, al principio puede haber nieve en alguna, no en la costa, por supuesto, pero sí Zagreb podemos tener nevadas durante el invierno, y obviamente en la zona de la montaña, en el pico más alto que tiene, no llega a los 2000 metros de altura. Para que luego ustedes cuando puedan entrar vean todos los sitios que son patrimonio de la humanidad. Y les quiero recordar que además de estos sitios patrimonio de la humanidad, Croacia fue la patria de la corbata. Celebra incluso todos los años, en el mes de octubre, se celebra el Día Nacional de la Corbata. La corbata, el inicio fue esta especie de pañuelo que lo atacaban los soldados. Fue la cuna de la pluma estilográfica, del paracaídas, de un montón de cosas. Y recordemos también, tiene una de las murallas más largas de Europa.
recordemos también que uno de los supongo que quizá los que tienen algunos años más sepan su nombre, y se llamaba Vucetich. A visitar Zagreb, su capital. Vamos a hablar, Croacia es muy europea, no es un país Schengen, es decir, que no tiene su moneda, no es el euro, sino una Marta es y peludo, tan bonito. Hoy más o menos el valor de la cuna es $1 por unas 7 cunas. Puede pagar con tarjeta de crédito, en algunos también con tarjeta de débito, y se puede pagar obviamente en cunas. No aceptan euros. Por eso es importante que si quieren tener algo de dinero para pagar las cosas pequeñas, si quieren tener algo de dinero para pagar, bueno, voy a tratar de hablar, a ver, mejor. Con 7 cunas, pues no se puede hacer mucho, comprar a lo mejor un pasaje y medio, mucho más con 7 cunas se puede hacer, que es un euro. Que no se aceptan euros en los negocios, por las cosas pequeñas que no van a pagar con... Hay cajeros en los que se puede cambiar. Algunos hoteles también algo de dinero les pueden, y si no, en los bancos. El idioma, al ser país de los idiomas oficiales, en el país se hablan otros idiomas, por la proximidad, italiano, eslovaco, húngaro, pero aunque sí hay bastantes latinos viviendo en el país. Así que puede ser que se de habla hispana. Vamos a comenzar por... es una ciudad importante. A veces no se le da la importancia que obviamente en una semana los más cortos intentan recorrer la parte, le dan solo 1 o 2 noches. La ciudad es bastante grande, no como las ciudades a las que estamos habituados los argentinos, no es Buenos Aires, pero es una ciudad en la que hay muchísimos espacios, edificios. Lo que es la parte central de la ciudad se desarrolla entre estos dos, que se conoce como la herradura, que está esta parte de la mitad del mapa para abajo. En esta herradura tenemos de un lado la estación de tren, que además la estación de tren es realmente muy, muy bonita, de estilo neoclásico, es una estación del siglo XIX. Y en todo ese paseo verde vamos a encontrar el Teatro Nacional, de arte, diferentes sitios. Separa esta plaza que hay aquí, donde ven el caballito, separa la baja de la ciudad alta. La ciudad alta, que se como Donji Grad, y la ciudad baja, que se conoce como Donji Grad. Vamos a tener por aquí muy cerca de esta plaza principal uno de los mercados principales de la ciudad, es el de Dolac, que está aquí, ven, esto es la catedral, y aquí está el mercado. Hay otros mercados también, mercado de flores, mercado de pulgas, mercado enorme que queda un poco más alejado hacia el sur de la ciudad, del otro lado como abajo de la estación de tren, que es un mercado del tipo de lo que es el rastro de España, de Madrid, un mercado de pulgas que se llama Gerlik, y que es uno de los mercados más grandes que hay en Europa, más que teleférico, que une lo que es la parte de la ciudad baja con la ciudad alta. Vamos a ver algunos. Es uno de los funiculares más cortitos que hay. Incluso es más corto que el que veíamos el otro día en Istambul.
Y este funicular está activo desde final de 1800, en pasar. Vemos aquí entonces, ven lo que llamaba verde, con la estación de tren aquí abajo. Imágenes de la estación de tren, el pabellón de arte, precioso. Este pabellón lo habían hecho para una de las exposiciones universales, la que se hizo en Budapest a finales del 1800, y luego lo que fue la estructura, sí, la ciudad alta está sobre una colina, por eso tenemos el funicular para subir. Este pabellón, les decía, se trasladó después de la exposición universal, lo que es la estructura se trasladó a Zagreb y se terminó de construir aquí. Algunas otras imágenes que les decía de esos edificios majestuosos, preciosos, que están en lo que es la herradura verde. Plaza principal, que en temporada de Navidad se ve de luces y de colores. En un costado de la plaza, de esta plaza principal, hay un mirador que es muy interesante. Esta foto que ven aquí abajo de noche, es interesante subir porque se tiene una vista de toda la ciudad realmente muy, muy bonita. El mercado que les contaba, imágenes de la parte ya alta de la ciudad, donde todo lo que estábamos viendo recién, antes del funicular, está en lo que es la parte baja de la ciudad. Subimos ahora con el funicular y está en la parte alta de la ciudad. Vamos a tener esta que es una de las torres del siglo XIII, creo que era una de las, formaba parte de las construcciones para defensa de la ciudad. Hay un cañón aquí que se llama el cañón Grieg y que todos los mediodías le dicen a los habitantes de la ciudad que son las 12, porque dispara un cañonazo. Vamos a ver diferentes de la ciudad. La plaza de San Marcos, que toma el nombre de esta plaza de esta iglesia preciosa, que es posiblemente una de las imágenes icónicas de Croacia, el techo de esta iglesia, que es la iglesia de San Marcos. Aunque en la iglesia tenemos uno de los antiguos palacios, que es hoy la sede del gobierno. Y vemos aquí esta foto, es celebra, en los soldados como en la antigüedad, se celebra el Día de la Corbata. Imágenes de la catedral, que ustedes saben que tuvo una de las torres, que creo que ya la están, no sé si arreglar o están en ello, que el último terremoto que hubo hace no tanto, hace pocos meses atrás, no sé si fue febrero o marzo, tuvo un destrozo y bueno, están en eso. Las torres, estas torres bellísimas, tienen de altura. El acto es neogótico y es del siglo XIX, a pesar de que a partir del siglo XIII se reconstruyó varias veces. Algunas imágenes del interior de la catedral, bellísima, enorme. Vamos a hacer una vueltita rápida por lo que es la parte alta de la ciudad, la parte más antigua de la ciudad, con calles preciosas, algunas llenas como esta que vemos aquí, este edificio con el reloj, llenas de bares y restaurantes. A la noche hay un movimiento impresionante. Se conservan algunas de las puertas de la antigua muralla, había 4, esta es la que mejor conserva, que se puede atravesar y que está conectando parte de lo que es la ciudad baja con la ciudad alta. Aquí hay un santuario que está dedicado a la Virgen. ¿Cuántos días en Zagreb? A ver, si hay gente que es curiosa porque les interesa el arte, porque quieren ir a ver algo más de lo que se ve habitualmente en un recorrido clásico, yo les diría
alrededor de Zagreb hay cosas muy interesantes para hacer, que ya lo vamos a ir viendo ahora. Entonces les decía, hubo en uno de los incendios en el año 1700 y algo, que se incendió la ciudad, y milagrosamente quedó esta imagen de la Virgen que hoy es venerada por todos los croatas. Muchos de ellos cuando salen a caminar pasan por aquí para agradecer a la Virgen. Ahí vemos la salida o la entrada según por dónde vamos, de esta puerta de piedra. Interesante, algo que se abrió, muchísimos túneles construidos en la época de la Segunda Guerra como refugio, es decir, en el 1940 y algo. Algunos están ya abiertos, el más es este túnel, que realmente es muy interesante, se puede atravesar, incluso los mismos habitantes de la ciudad lo utilizan como, por ejemplo, en invierno o en verano cuando hace calor, lo utilizan para ir de un sitio al otro. Yo bajo el mapita para que tengan una idea. Este es el funicular que conecta la ciudad baja con la ciudad. Estas son las diferentes entradas que tiene este túnel. Es, por ejemplo, por Ilica, de la ciudad, por debajo. Es interesante, es muy bonito porque se hacen exposiciones y antes del Adviento se completamente realmente precioso. Antes de irnos de Zagreb, unas cosas interesantes. Este cementerio que queda al norte, un autobús de línea, pueden demorar según la cantidad de autos que haya en la calle, 10, 15 minutos. Es un cementerio realmente precioso, de finales del 19. La arquitectura es, les diría, casi majestuosa. Está todo en medio de un gran parque, una ciudad bastante verde. Aquí tenemos en esta ciudad, antes de irnos a Zagreb, uno de los museos que no sé si han oído, ¿no? Se ve el cementerio, una de las ciudades, vuelvo adelante, una de las ciudades, más curiosos de las relaciones rotas. Es un museo que debe tener, no sé, 12, 13, 14 años, está en la ciudad de Alta. Obviamente, todo lo que hay aquí, la gente lleva con sus rupturas sentimentales. Es divertido. Para que, si quieren anotarse, la calle de las compras, la calle más importante es la calle pública, donde vamos a encontrar desde marcas nacionales hasta internacionales, Zara, H&M, todo ese tipo de marcas. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los productos croatas, como la corbata, paraguas, la pluma estilográfica, todo esto. Para que tengan idea, si queremos hablar de películas, aquí en Zagreb, Orson Welles, los jóvenes no sabrán quién es, filmó una parte de su película de la el proceso de Kafka. Nos vamos a, la se llama Ilica. Escribo Ilica, ahí está. Me preguntaban cuántos días, pues 4 días, está bien. Si quieren recorrer algo más. ¿Dónde alojarse? Obviamente en la parte baja, que es donde están alrededor de Cerradura Verde, donde están las mayorías de los hoteles. Todo lo que es la parte baja y la parte de la ciudad se puede hacer todo caminando. Y para subir, como vieron, tienen el funicular, e incluso hay una parte entre del mercado, vimos el mercado de Dolap, hay un escondido, pero hay un ascensor que lleva para casi hasta la zona del
funicular. Es decir, para aquellos que tengan problemas de subir y bajar escaleras, están las opciones. Entonces ya nos vamos de Zagreb, vamos a 2 o 3 sitios que para mí son interesantes. Porque la J se pronuncia como una I, es la 4ª ciudad del país y queda aquí casi en la frontera de Hungría. Es la 4ª ciudad del país, es una zona de viñedos. Está aquí una de las bodegas más antiguas de Croacia, una bodega del 1500. La catedral es preciosa, es un edificio neogótico. Más alta todavía, las torres de la catedral de Zagreb. Y muy cerquita de aquí, a unos 20 minutos, 15 minutos al sur de esta ciudad, aquí está, Diakovo, que también es muy conocido, porque es el segundo templo más grande que hay de la catedral de Zagreb, y además es muy particular de ladrillos rojos. Esta zona es la zona original de los famosos caballos lipizanos, esos caballos blancos, nacen blancos, es una de las razas más antiguas, nacen blancos, nacen con pelaje oscuro. Vamos a ir a lo que es la antigua capital del país, que es Varaždin, que queda aquí en el norte. Zagreb estaba aquí, esto queda aquí en el norte. Vamos a visitar un castillo que está en Madrid, un poquito al sur, como si bajara Tracoscan hacia Lepoglava, que es un pueblo que tiene algo interesante que ahora lo vamos a ver. Entonces, imágenes, como les dije, los caballos blancos, las 2 catedrales, la de Jacobo y la de Osijek. Varaždin, en Croacia, son absolutamente religiosas. Por lo tanto, en cualquier época del año que vayan, van a tener la religión. La mayoría tienen que ver con el santo de cada una de esas ciudades. Aquí en Ludbreg se celebra, hay una peregrinación importante que es en el mes de abril, de la Santísima Sangre de Jesús. El castillo de Tracoscan, que se puede visitar, y este pueblito de Lepoglava, que es un pueblo pequeño, no es interesante en cuanto a historia, pero está declarado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, porque donde la mejor técnica que hay de estos encajes de bolillo se hace aquí. Hombres, mujeres, niños, todos hacen esta técnica. Y de aquí, a ver, vamos a abrir el chat, así veo, las distancias desde Zagreb muy pequeñas, quizá lo más Osijek, pero que estará como mucho a, no sé, a 1 hora de Zagreb. El resto estamos hablando de distancias de entre 30 y 45 minutos. Por eso les decía, Zagreb, tenemos que hablar de, si queremos hacer todas estas cosas, algún tiempo más de las 2 noches habituales. El circuito comienza en Zagreb, podríamos llegar antes los nombres están en la foto, sí, por eso los puse para no tener que estar escribiendo estos nombres tan raros. Entonces vamos a partir a un sitio que queda hacia el sur de Zagreb, que es el Parque Nacional de Plitvice. Este parque es uno de los 10 sitios patrimonio de la humanidad. Está casi en la frontera norte de Bosnia-Herzegovina. Conviene alojarse en Zagreb, como les comenté, que las distancias son cortas y todos estos sitios que estuvimos viendo, algunos hacia el este en un día y hacia el norte todo se puede hacer en un mismo día. El parque se llama Plitvice,
Gesera, ustedes van a ver acá el nombre en croata, obviamente, Gesera, cada vez que vean Gesera o Iesera, es lagos. ¿Mm? Ahí está, Plitvice. Decía, Patrimonio de la Humanidad, son 16 lagos que están interconectados con cascadas. La mayor, la más alta, tendrá unos 60, 70 metros de altura. El parque es enorme porque debe tener unas 20 y pico, 30.000 hectáreas, pero toda la zona que conforman estos 16 lagos y los bosques que hay alrededor, que son bosques de hayas, abetos, pinos, cubren solamente unos 800 hectáreas. Aquí podemos encontrar en este gran parque ciervos, osos pardos, linces, carabos, y muchas otras aves. Hay sapos, esos sapos amarillos tan bonitos, cangrejos de ríos. Los lagos tienen todos, 16 son los lagos, tienen todos diferentes nombres que tienen que ver con leyenda. El lago del ahogado, el lago del gitano, el lago de la abuela, el lago de la cabra, diferentes nombres. El parque se divide en dos áreas, aparte de los lagos superior, que son 12 de esos 16 lagos, y lago inferior donde están los otros 4 lagos. Hay algunos lagos de estos, los más grandes, donde se puede usar con un barquito eléctrico. Esto está activo en el lago que se llama Kosiak, que es el que conecta el lago superior del lago inferior. Se puede hacer también desde Zagreb, ¿sí? Y está congelada porque ahora vamos a avanzar. Bueno, veíamos ahí las imágenes, los diferentes lagos. Es bellísimo en otoño. ¿Por qué? Por todos estos bosques que les comenté, de hayas, de abetos, precioso en esa época del año. Y obviamente en primavera. Más imágenes. Y ya vamos a ir a ver parte de lo que es la península de Istria. Teníamos Zagreb como por aquí arriba, los lagos de Plitvice por aquí. Es más barato, se puede los lagos no se puede bañar, se puede pasear, es uno de los tantos lugares para hacer senderismo. La gente amante de la naturaleza, yo les diría que se podrían quedar más de un día, que es lo que habitualmente están los circuitos regulares. Entonces, bueno, nos vamos a ir, pues si no nos va a dar el tiempo, nos vamos a ir a esta península que hay aquí, que es la península de Istria, que es la península que está enfrente de Italia, enfrente de Italia, y al sur de Eslovenia. Eslovenia la tenemos aquí. Y luego vamos a hacer un recorrido dando una vuelta por toda esta península. Vamos a bajar por la costa. Antes vamos a visitar, sí, vale la pena entrar al parque y vale la pena alojarse. Hay hoteles dentro del parque, no hay hoteles de lujo. Los hoteles son generalmente, hay un hotel de turista y de primera, pero vale la pena alojarse porque entonces uno puede hacer durante el día caminatas a diferentes horas. Vamos a ver entonces, como les decía, las islas que están en este golfo de aquí. Luego vamos a bajar por la costa. Alguien tiene abierto el micrófono. Vamos a bajar por la costa visitando los diferentes sitios más que tenemos. Vamos a ver las islas que están a esta altura y ya luego de Split vamos a bajar a Dubrovnik viendo las principales islas como Brač, Hvar y Korčula. Una idea. Puede llegar a Croacia, obviamente en avión. Los 3 aeropuertos más importantes y donde hay vuelos es Zagreb, Split y Dubrovnik. Split y Dubrovnik. Dubrovnik tiene menos vuelos, fundamentalmente en la temporada,
y Split también, pero Zagreb durante todo el año. A la península de Istria podemos llegar, no sé quién es Dulcinea, que está pidiendo ahí que le permita utilizar el lápiz. Los que están viendo por el teléfono, por favor, deshabiliten la opción del lápiz para escribir. Podemos llegar, otra opción, a la península de Istria desde Venecia. Desde Venecia hay barcos no ferries, tipo hidrofoil, catamarán, que desde Venecia recorren toda la costa oeste de la península según el día de la semana, van a estar entrando a Umaga, Porek, a Rovinj o a Pula. Y después tenemos también hacia el sur, tanto de Split como de Dubrovnik, no se ve, hay dos mapas blancos ahora, tanto de Split como de Dubrovnik hay Ancona y a Bari. Entonces vamos a ir a bien al norte tenemos la Eslovenia, que si quieren el viernes vamos a hablar de Eslovenia. Aquí en la puntita está este faro del que hay, más adelante hay una foto, un faro acá precioso, que es uno de los tantos faros que se pueden alquilar en Croacia. Hay faros en diferentes partes del territorio, no son grandes obviamente, tienen 2, 3, 4 dormitorios, pero para familias o un grupo de amigos realmente son muy bonitos. Y luego vamos a ir bajando por toda esta costa oeste para dar la vuelta a este golfo de Varner, para visitar Rijeka y las islas que están en este golfo. Hay pueblos muy bonitos, pero para esto obviamente tendríamos que tener un montón de tiempo, ¿sí? Hay un parque nacional acá, que es el Parque Nacional de Brijuni, que es uno de los parques que vamos a encontrar, y vamos a ir viendo el faro, los más antiguos. También en el resto del territorio hay cuevas, pero en esta región hay cuevas muy, muy bonitas. Algunas se pueden visitar porque están abiertas al público, y hay otras en las que hay que pedir autorización, como la cueva de Pacín que vemos a la izquierda, hay que pedir autorización para entrar. El litoral de esta península es bastante agreste, tiene como casi toda la costa de Croacia muchas zonas de roca, pero lo bonito es que hay sitios donde la vegetación llega hasta orillas, que las playas no sean de arena, porque la mayoría son de guijarro. Es muy bueno todo el entorno y las ciudades que hay cerca, que hay alrededor. Bajando, como les dije, Umag, que es la que estaba más al norte, es una antigua villa pesquera, hoy un puerto deportivo importante, un casco viejo precioso, todavía conserva murallas de la época veneciana. Hay una iglesia aquí que es de la Asunción, que tiene un órgano maravilloso del siglo XVIII. Aquí a muchos les sonará porque se hacen campeonatos de tenis internacional. Bajando Novigrad, es una ciudad que dicen que es como la Toscana sobre el mar de Croacia. Calles de adoquines, la muralla, las torres que se conservan bien. El casco viejo es precioso de la época medieval. La muralla, como les decía, es del siglo XIII. El mercado, la plaza de armas, iglesias que se han ido remodelando. Luego vamos a bajar más hacia el sur para ir hacia la punta de la península.
Porec, también con un precioso, con casas de colores, una basílica que es la de Eufranasia, que es otro de los sitios patrimonio de la humanidad por sus mosaicos. Los mosaicos son de la época bizantina, del siglo VI, empezaron en esta basílica. Puedes subir al campanario a ver que veían ahí antes en la foto, algunas imágenes de los mosaicos y pinturas para que tengan una idea. Se puede subir, como les decía, al campanario y desde ahí se tiene una visión preciosa de lo que es la ciudad y el mar. Vamos a bajar a Robín, como muchas ciudades destruidas en una pequeña península, con una iglesia, la iglesia de Santa Eufemia, allá arriba, en lo alto de la colina, dominando el mar y de donde hay vista hacia todo el Adriático, que son una maravilla. Algunas imágenes más. ¿Cuál es la mejor opción para recorrerla? Yo les diría que posiblemente en algún lugar sobre la mitad del Robín puede ser, Porec puede ser, y desde aquí las distancias son muy... es decir, que pueden estar 2 o 3 noches si quieren hacer algo de playa, utilizar un día o mediodía ir hacia el norte y otro mediodía hacia el sur. O si no, pueden, ahora ya vamos a llegar a lo que es Opatija en el Golfo o Robín, dormir ahí y desde ahí también se puede hacer en 1 o 2 días todas estas poblaciones. Vamos a llegar abajo de todo a lo que es la pequeña Roma, la llaman por la cantidad de restos que hay de la época de los romanos, el anfiteatro, que ven ahí que está perfectamente conservado, precioso, es mucho más pequeño, pero es casi construido a semejanza del de Roma. El templo de Augusto, desde acá se puede ir, como les había mostrado en el mapa, a las islas de Brijuni, que es el parque nacional. En este anfiteatro, en la época de verano, hay el arco de Augusto vemos aquí. Y antes el parque de Brijuni. Es un grupo de varias. Los parques nacionales, cuando son islas, es un grupo de varias islas. Deben ser unas 13, 14 entre islas e islotes. Las son obviamente las más visitadas. Hay una gran diversidad biológica. Realmente es realmente es muy, muy bonito. Tener en cuenta es que normalmente todos los parques nacionales tienen áreas protegidas, lo que significa que no se pueden hacer picnics ni nada de eso. Y vamos al Golfo. Y desde aquí vamos a ver la costa este de la península. Vamos a ver una de estas poblaciones posiblemente como lugar de base para visitar todo lo que hay en isla y para visitar las islas del Golfo. Vamos a ir avanzando. Un casco histórico precioso, con una fortaleza, alrededor. Lo que les decía antes, las playas son de roca y de guijarro. Hacia vamos a ver esta especie de entrada del mar en el continente, que es el fiordo. Realmente muy más Adriático, es lo que ellos llaman la Nisa del Adriático. Muchísimas
la época de oro, iglesias, parques, muy, muy buenos. Sitios preferidos a finales hasta inicio de la Primera Guerra Mundial, eran sitios los europeos. Muy cerquita, pasan las imágenes ahora a Rijeka, porque está dividida la ciudad por un río, es la tercera ciudad de Croacia, y es este año el carnaval, a pesar que se celebra en diferentes lugares de Croacia, es muy importante aquí el carnaval. Vamos a ver algunas imágenes, un puerto importante, está dividida por un río. Sí, Opatija es la divisa del Adriático, Opatija, ¿sí? Para que tengan una idea, hace unos años, no mucho, hará 5 o 6 años, se rodó a esta zona entre de por si algo, digamos, estar en el canal, todas las noches en la capital capital europea de la cultura, Rijeka, esta que todavía estamos viendo aquí algunos. Y ya nos vamos a tres de las islas más importantes de Wagner, son Krk y Rab. Por lo tanto, se puede ir perfectamente sin tener algunas imágenes de la ciudad que lleva de la isla, que es la más grande, alguna de las playas. Vamos a pasar a Cres, en barco. Esta isla es muy importante por la crianza de las ovejas, uno de los platos principales. La serie que se filmó es años más o menos. Cres, decían, obviamente el plato tradicional que tenga que ver con el. Hay un pueblito medieval muy, de pescadores como Balún, de la isla Lubenice, es una península, Losini es una península que se desprende al sur de la isla de Cres y que es realmente, en un momento en Mali era uno de los puertos más importantes que más orientales turísticos. La época hay delfines y esa península realmente muy, 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 muy bonita. La otra isla, Rab, quizás total que vemos aquí, del campanarios, mirador, una catedral románica que tiene una espada con una. Hay playas en esta isla, en la norte está quizá una de las mejores playas de arena de la región, que es la playa para las. No, las playas son todas, hay muy pocas playas de arena. Ahí vemos la que les decía, en esta playa sí es de arena. Pocas. Algunas imágenes, esta es
tener arena bien guijarros. Y vamos a seguir avanzando porque queda muy hablar. Por la costa vamos a hacer Sadar, vamos a pasar por Sibenik, este lugar es precioso, orillas del río Krak, y vamos a haciendo Trogir, Split, las islas que tenemos alrededor y al sur. El casco antiguo en lo que es una especie de isla unida al continente, como es el Atlántico, murallas de la época medieval. Aquí es posiblemente la foto aérea para que tengan una idea de lo que es el... vamos a ver el foro romano, vamos a ver que queda muy poco, algunas columnas con sus capiteles, realmente donde encadenaban a los presos, obviamente de delitos menores, ¿no? De San Donato, que es esta iglesia circular que vemos, que es uno de los íconos de esta ciudad, junto a lo que es la catedral de San Anastasia, la plaza del reloj, el museo arqueológico, lo que le da quizá más importancia de las cosas modernas en esta es el órgano marino, que debe tener ya unos 15, 16 años, son 35 tubos, y cuando las olas del mar penetran, suenan de una forma preciosa. Y en la punta, este es el órgano, y aquí en la punta está lo que ellos llaman el saludo al sol. Es un círculo de vidrios que representa el sistema solar. A la noche se ilumina y al estar en la punta es quizá uno de los sitios donde se ve una de las más bonitas puestas de... Hay que tener en cuenta que en julio, es lo que es la temporada alta, en muchos sitios, Sadar es uno de ellos, se hacen festivales de música por la noche, festival de música clásica. Frente a la costa de Sadar, esta isla que es biotop, de un parque natural de Telasicha, y está este lago que es impresionante, lo llaman el lago de la Paz, o lago Mir. Lo increíble es que está alimentado por aguas del Adriático, pero es caliente, no caliente como una terma, pero el agua tiene muchísima mayor temperatura que la del mar. Vamos a seguir el Parque Nacional de Cornati, como les dije, los parques nacionales forman de varias islas, y es muy bonito realmente toda esta zona navegar. Hay algunos cruceros que son pequeños, y el ser pequeños lo que les permite es parar en esas pequeñas calitas, en las playitas, los sitios donde los barcos grandes no pueden llegar. Y vamos a llegar a Sibenik, que está a mitad de camino hacia Split, de Sadar a Split. La población es realmente muy bonita. Ahí tiene la catedral. Lo más importante en cuanto a monumentos es la catedral de St. James, que está dedicada a Santiago. Es patrimonio, esta catedral es otro de los 10 sitios patrimonio de la humanidad de Croacia. Fue construida entre los años 1400 y algo y 1500 y algo, de piedra y mármol. Es precioso porque tiene un friso que hay las caras de hombres y mujeres esculpidas a mano, y lo que quisieron representar aquí eran las preocupaciones que tenían los habitantes en esa época. La inseguridad, el temor, realmente es preciosa. Es una ciudad que todavía tiene un aire medieval,
y está justo en la desembocadura, entre la desembocadura del río Crac y el Mediterráneo. A ver si vemos. Esta es la iglesia catedral de San James, para que tengan una idea majestuosa. Ven aquí las caras, muy bonito, algunas imágenes, la plaza del ayuntamiento, y para ver lo que es el parque Nacional del Río. Ahí se puede llegar en barquitos que salen de un puertito muy cerca de Sibenic. Nada, en 10, 15 minutos están aquí, y ahí ven que son esta maravillosa cascada. Hay sitios donde se puede nadar, pero los sitios donde se pueden nadar están delimitados. Hay una marca que nos indica dónde se puede y dónde no se puede nadar. Y vamos a llegar a Trojín. También se filmó, sí, se filmó aquí una parte. Se filmó otra parte de Game of Thrones, también en Dubrovnik, que fue la más importante. Veo por ahí una camarita, si apaga, no sé quién es la camarita, quizá los que escuchan mal pueden escuchar un poquitito mejor. Entonces vamos a llegar a... El Parque Nacional ya se los escribo, la antigua capital. Este sitio que queda también al oeste, perdón, de Varaždin, que es Ljubgrad, que es segundo. Ustedes ven en lo que es la plaza principal, hay círculos que son concéntricos, y aquí en el centro dicen que es el centro del mundo, que si de aquí pudiéramos clavar una taca o algo, aparecería exactamente igual del otro lado. Aquí se le Nacional del Río. El río tiene ese nombre. No confundir con la isla, porque la isla es sin la A. ¿Okay? Entonces, vamos a llegar ya casi estamos en Split, vamos a llegar a Trujillo, uno de los sitios mágicos de Croacia. Trujillo también es como un pequeño islote, unida por puentes a la costa, una ciudad que data del siglo III. Todos aquí han dejado huellas, los romanos, los eslavos, pero más los venecianos, que estuvieron, ustedes saben, en esta zona por más de 400 años, desde 1004 y pico a casi finales del 1700. El casco antiguo, esta zona que vemos aquí, es patrimonio de la humanidad. Avanza. La catedral de San Lorenzo, que se comenzó a construir, este es el paseo marítimo, precioso. La catedral de San Lorenzo, que vemos aquí la torre, ahora vamos a ver algunas imágenes, que se empezó a construir allá por el 1200 y se terminó en la época de los venecianos. Por eso tiene diferentes elementos románicos, góticos. Ahí vemos imágenes de la catedral, que está en esta que se llama, creo que Juan Pablo II tiene el nombre de la plaza, y aquí es donde está la famosa Torre del Reloj. La ciudad es preciosa, vale la pena perderse, callejear, porque realmente es muy bonita. Aquí paran algunos de los barcos, esos barcos pequeños que hacen cruceros. Y ya vamos a ir llegando vamos a llegar a Split. Desde Split es de donde salen la mayoría de los barcos, algunos ferries y otros hidrofoil o alíscafos más rápidos, para todas estas islas que quedan entre Split, en la parte sur, entre Split y Dubrovnik, como ser la isla de Brač, como ser la isla de Vis, que es la que está un poquitito más alejada, ser Córchula. Casi todos los barcos salen desde Split.
Hay algunas conexiones como ser de Makarska, que son más cercanas a Brac, y después hay una conexión para Ekbar también desde la costa, y más al sur tenemos esta península, que es uno de los sitios de viñedos donde se cultivan vides, y posiblemente uno de los mejores vinos croatas. Está aquí la bodega. Desde esta península, en 10 minutitos de ferry, se puede cruzar a Córchula, para que tengan una idea de las diferentes formas de llegar. Y vamos a llegar a Split. Split, que fuera donde el emperador Diocleciano tenía pensado retirarse después de que abdicara, y entonces construyó este enorme palacio que vemos, que vemos ¿eh? rodeado de murallas. Es otro de los sitios, de esos 10 sitios, patrimonio de la humanidad. Al ser amurallado, se usó como ciudad fortificada también durante muchos siglos. Por aquí pasaron también los venecianos, los turcos, los húngaros, los austríacos. Es la segunda ciudad más importante, grande del país, uno de los puertos más importantes. Gran parte de estas murallas, les decía, siguen en pie. La ciudad creció alrededor. Diocleciano se llama el palacio. El nombre Diocleciano. La ciudad creció alrededor de esas murallas. También hoy tenemos dentro, en esas pequeñas callejuelas de piedra, hay tiendas, hay algunas viviendas carísimas, obviamente, todas reconstruidas, preciosas, hay restaurantes y hay pequeños hoteles en esas antiguas viviendas de la gente pudiente. Pequeños hoteles, es decir, que no tienen más de 7 habitaciones, por lo tanto es difícil conseguir disponibilidad. Los hay de categoría turista y de primera, y hay algunos de lujo. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, obviamente el peristilo, la catedral, imágenes desde el monte de la ciudad. Ustedes ven aquí la riva, o sea, la calle que corre paralela al mar, y no sé si llegan a ver aquí parte de las murallas, y sobre las murallas construidas viviendas. Otra de las imágenes, desde arriba, esto sería la riva, ahí está el mar, arriba de la pantalla. Esta es una de las entradas, una de las plazas preciosas de la ciudad. Aquí hay otra, la más importante, y esta era la antigua entrada, hoy se sigue entrando, por donde entraba Diocleciano, y aquí tenemos obviamente el vestíbulo, ven, con esta cúpula circular, la catedral, hay el templo de Júpiter. Vamos a ir avanzando para que vean algunas imágenes. En las noches pequeños grupos de teatros hacen algunas representaciones, así que es bonito. Se hacen al atardecer, cuando empieza el sol. Ahí veíamos el vestíbulo, con esa cúpula circular, barcitos. En la parte de los túneles donde estaban los almacenes, hoy hay un montón de tiendas de recuerdos. Y estas son las callecitas. Split, por lo menos, hay que estar 2 noches. Como les decía, se conservan las murallas y las puertas de la ciudad. Mercados, la plaza que estaba antes, preciosa. Vamos, ¿cuántas noches en Split? Por lo menos
como les decía antes, tienen que... si desde aquí quieren hacer islas, entonces el tiempo... porque incluso hay islas como Brac, a la que se puede ir y venir en el día si quieren, no, si no quieren alojarse en las islas. Entonces, si van a hacer en un full day, por ejemplo, Brac o Var, más de 3 noches tendrían que estar. Brac es la que encontramos más cerca, que ya les dije, había ferry o había catamarán, este puerto que es Supestar, y la playa más famosa, posiblemente hayan visto fotos, donde se recomienda alojarse, no dentro de lo que es el Palacio Diocleciano, fuera hay muchas opciones de hoteles, de 3 y 4 estrellas fundamentalmente, muy pocos de 5, y después en las afueras de la ciudad hay algunos hoteles que están sobre la costa, pero que no tiene buenas playas. Eso tener en cuenta. ¿Se pueden conectarlas, Diego? El tren solo llega hasta Split, y ahora vamos a ver por qué solo llega hasta Split. Así que sí, hay ciudades en ferrocarril, y se pueden conectar también en buses regulares de línea. La playa esta no hay alojamiento en la playa. Si quieren alojar cerca, la población más cercana es Bol, y conseguir algún hotel. Tengan en cuenta que no es de arena la playa, es de guijarros. Pero lo bueno de la playa esta, lo interesante, es que con el movimiento de las mareas, esta punta va cambiando de dirección. Eso es lo que la hace realmente particular. La isla de Kvar, que es la más larga del Mediterráneo, y posiblemente la más soleada. La costa en el norte, al ser una isla tan larga, tiene edificios. En el norte quizás es más abrupta, en el sur es más suave, y en la época de las lavandas, el olor en toda la isla es algo impresionante. Esto es como la Provence, entre finales y principio de julio empieza florecer las lavandas. Y obviamente esos recuerditos de paquetitos con lavanda seca es uno de los recuerdos para tratar de esta isla. Las principales ciudades, bueno, el puerto más importante, que es el de... y Starigrad, que está en el norte, en esa costa más abrupta, que significa ciudad. Aquí llegan los barcos desde Split, tiene un casco antiguo precioso, como ven, todo de piedra, maravilloso. Otra de las ciudades también es Helsa, bonita también porque tiene un centro histórico interesante y porque está rodeada de pinares. Hvar hoy es posiblemente la isla más importante en cuanto a turismo, les diría que en todo el Mediterráneo. Es un lugar donde en verano los yachts de la gente más rica del mundo, de actores y demás, que van a anclar sus barcos aquí. Hay un ambiente nocturno impresionante, pero también tenemos cosas bonitas para ver, como la Catedral de San Esteban, la fortaleza, el arsenal. Hay un fuerte en el punto más alto allá arriba de la isla, el fuerte de Napoleón. Sí, ten en cuenta que muchas de las playas son naturistas, es decir, sin ropa. Entonces, al momento de ir a alguna playa, averiguar antes si se permite entrar con traje de baño o no. Es la isla, y la ciudad principal también se llama Hvar,
Otra de las ciudades son Stari Grad, con S líquida, Stari Grad, y Jelsa, con J al principio. Hay buenos pueblos también, las bahías son una maravilla, el mar es azul turquesa, hay bares, restaurantes, realmente es una isla. Saquemos un punterito. Hay muchísimo movimiento nocturno. Y las playas, como les decía, seguimos hablando de playas con algunas con una mezcla de arena y roca. Fíjense aquí que llegan casi hasta el mar las lavandas. Ahí ven unas fotos del puertito de Stari Grad. Y vamos a pasar a Vis. En Hvar y Vis, en esta zona se rodó también hace unos años una película que hablaba sobre la vida de Jacques Cousteau. Bueno, Vis también una ciudad una isla muy bonita, con la ciudad más importante quizás sea Comisa, tiene un ambiente así como muy bohemio, un monasterio benedictino, el paseo marítimo es precioso, alguna de las playas de esta playa fue que hace 2 años fue considerada la playa de Stiniva, la playa más bonita de todo Europa. Acá, no sé si recuerdan el musical de Mamma Mía, la segunda parte se rodó aquí, en esta isla, porque buscaron algunos similares a los de la isla de griega, donde se había filmado la película, ¿no? La primera, la original. Ya estamos sobre la costa. Bonito, hay edificios de la época medieval, un monasterio franciscano en el que hay un curioso museo de caracolas, en las cercanías, de aquí salen también barcos a las islas. En las cercanías hay una playa también muy bonita, que es esta playa de Nugal, y un poquitito más al sur de esta zona está lo que yo les digo. Hay un trecho de unos 20 y algo de kilómetros que es la salida al mar de Bosnia-Herzegovina. Por eso no llegan los trenes más al sur de Split. Lo que preguntaba antes Diego. Sí, dicen acá, hablan de taxi, hay taxis acuáticos. Obviamente los taxis acuáticos un poco más que los ferries o los hidrofoil. Jadrolinja se llama la compañía de barcos. Jadrolinja se escribe. Entonces, por eso les decía, no llegan los trenes más allá de Split. Estaba esa península que les mostré antes, la península de Pelizac, algo así es, donde están los mejores vinos de Croacia. Hay una de esas bodegas que llegan las viñas hasta el mar y entonces tienen desde la bodega, hay un túnel que nos lleva, se puede hacer visitas, obviamente, en muchas de las bodegas en todo Croacia, hay un túnel que nos lleva desde lo que es la bodega hasta los viñedos que están en un acantilado frente al mar. Stone está ahí abajo, esta es la segunda muralla más larga, que les decía al principio, impresionante, tiene 5 kilómetros y pico, está más o menos entre lo que es Split y Dubrovnik, es una muralla del 1300 con torres de guardia y demás. En esta zona es la zona de las salinas. Entonces, en la antigüedad lo que querían los mercaderes era preservar su mercancía. Por eso construyeron la muralla.
también en esta zona principales criaderos de ostras y de mejillones. Si que estuviéramos corrido en Croacia con islas, ¿en cuántos? Uy, depende de la cantidad de islas. Stone es las murallas, correcto. Está el nombre en la diapo. ¿Cuánto para recorrer las islas? Pues depende, porque tendríamos que elegir qué grupo de islas queremos visitar. Si las que estaban en el Golfo de Wagner o estas islas que están entre de Split hacia el sur. Si en el día, pues tenemos que dedicar por lo menos un día a cada una, es decir, que la estadía de Split, y ahí se tendría que ir a unos 4 o 5 días por lo menos. Y si queremos hacer estadía, que yo les recomiendo VAR, aunque sea la más cara, más días. Podríamos hablar, incluido Split y a lo mejor algo de Dubrovnik, 2, 3, 5, 6, 7, 8 o 9 días. ¿Sí? Entonces, la zona de los viñedos les voy a... porque es más fácil. La bodega que les decía que tiene túnel es Dingach. Continuamos. En esta zona es donde están los principales criaderos de mejillones y ostras. Aquí también hay otra zona que queda muy cerquita de Stone, que se llama Prapratno, donde también hay bodegas. Y vamos a seguir. Otra de las islas que tenemos, ya está más al sur, es Córchula, es una de las islas más verdes, por eso la llaman la isla Esmeralda. Acá dicen que nació Marco Polo, allá por el 1200 y algo. La ciudad principal está en la costa norte, que es esta que vemos aquí. Lo que vemos al frente es el continente. Es una ciudad preciosa, con murallas, ven las murallas perfectamente. La Catedral de San Marcos también, una iglesia de San Pedro, el Palacio de la Abadía, diferentes palacios, hay muchísimas iglesias. Hay otro pueblo muy bonito que está muy cerquita de aquí, de visitar la casa donde nació Marco Polo, donde dicen que nació Marco Polo. La ciudad principal de Córchula hay un pueblo que se llama Lumbarda y que está rodeado de viñas. También se puede hacer, Croacia es un viaje en sí mismo, sí, realmente, realmente. Me está llamando la jefa por ahí, no sé qué le pasa. Eli, le decís que estoy terminando la presentación, porfa, gracias. Croacia también es un viaje realmente. Y si tienen gente que dispone de días, yo le daría mucho más que una. Estamos limitados en eso en el tiempo. Entonces, vamos a ir terminando con Córchula, algunas imágenes preciosas, uno de los. Y también tenemos cuevas, como ven aquí. Hay un puerto que se llama Bela Luka, y desde Bela Luka salen, que vemos ahí una cueva, salen barquitos pequeños, botecitos, podríamos decir, para visitar esta bellísima cueva, que la única forma de llegar es en barco. Y vamos a ir ya la última isla, antes de llegar a Dubrovnik y ir terminando. A esta isla se puede cruzar desde la península, porque hay un puente natural para cruzar desde la península.
acá dicen que, bueno, cuentan las leyendas, que Homero, el poeta, cuando estuvo en esta isla, luego cuando escribió su Guerra de Troya, ubicó aquí el naufragio de Ulises. Hay un parque también natural, nacional, bellísimo, de lagos, que se llama Bélico Gesero, Lago Grande, y hay una pequeña islita que se llama Santa María, que se llega en barco. Ahí ven ustedes la famosa cueva de Ulises. Ahí ven las islas con el lago, preciosas. Y vamos a llegar a Dubrovnik. Dubrovnik la llaman, ahí está, Pleševac es la península. La otra zona, no es el pueblo, es la zona, se llama Pratno. Ya Dubrovnik, y me pasé unos 20 minutos, la perla del Adriático, como le decía Lord Byron, y como decía George Shaw, que decía que ver el paraíso tenía que ir a Dubrovnik. La ciudad fue bombardeada durante la guerra a principios de los 90, realmente muy dañada, estuvo sitiada no sé qué cantidad de días, recibió solo en un día, para que tengan una idea, que ellos lo tienen en la memoria, que fue el día 6 de diciembre, 2000 bombas. Se ha reconstruido, es otro de los sitios patrimonio de la humanidad, rodeado con unas murallas del siglo XIII que se pueden recorrer, calcúlenle unas 2 horas, pero bueno, hay tienditas para comprar recuerdos y hay barcitos para hacer un paseo. La calle principal, la entrada es la puerta de Filé, con el patrono en la fachada, que es el patrono de la ciudad, que es San Blas, una fuente preciosa circular del 1400, la fuente de Onofrio, con no sé qué cantidad de chorros de agua, la calle principal, que es la Stradum, que es una calle que debe tener, nada, 800 metros, ni siquiera, como mucho. Del otro lado de la calle, al final de esa calle, abre esta plaza, que es la Plaza Lusa, donde tenemos la torre del reloj, lo que llaman la columna de mando, y la iglesia la barroca de San Blas, que es el patrono de la ciudad. Algunas imágenes más. ¿Tenés idea más o menos cuánto cuesta una comida? A ver, hay restaurantes como en cualquier lugar del mundo que tienen menú fijo. Obviamente el menú fijo va a ser bastante más económico, pero sirve para aquel que come una entrada, un principal y una bebida. A veces en vez de una bebida o en vez del principal tiene un postre. Eso puede costar entre 15 y 22 euros. Comer a la carta realmente es bastante caro, pero la comida es fantástica. Ustedes piensen que la comida es bien mediterránea, pero que tiene influencias griegas, españolas. El aceite de oliva, hay muchísimo cultivo de aceite y muchísimo uso de aceite de oliva. Trufas, las trufas blancas de Istria, donde estuvimos al principio. Pero ya terminando les cuento de la comida. Conviene, sí, se puede conducir, es bastante fácil. Se puede conducir. Lo único hay que tener en cuenta que si van a conducir y quieren cruzar a las islas con el barco, recién van a poder comprar los billetes del ferry cuando hayan retirado el auto, porque se necesita el número de la matrícula, el tipo de auto, el peso, el largo, el ancho, todo ese tipo de cosas que piden casi todas las compañías de ferry. Vamos a terminar de ir viendo algunas imágenes más de
del casco antiguo de Dubrovnik, el Palacio franciscano, que vemos aquí el claustro que es precioso. Dentro del monasterio está esta farmacia, que es una de las más del 14, y todavía siguen vendiendo aquí, no creo que sea la misma fórmula de aquella época, pero siguen vendiendo una crema que es crema de rosas, y que dicen que la receta ha ido pasando de generación en generación. Está dentro, está justo a la entrada del monasterio franciscano. ¿Cuántas noches en Dubrovnik? Por lo menos 3 o 4 noches vale la pena estar en Dubrovnik para hacer también algunas cosas alrededor, no solo para Dubrovnik, porque la ciudad antigua se visita en un día, ¿sí? Dentro de la ciudad antigua hay poco, y lo poco que hay es caro. Entonces hay que alojarse fuera. Hay una península que se llama la península de La Paz, que está más o menos, que se puede ir en de línea, en un bus regular, que está más o menos a unos 20, 25 minutos de la ciudad antigua, del casco antiguo de la ciudad, y en esa isla hay alojamiento para todos los bolsillos, desde hoteles de 4 estrellas económicos, 4 estrellas medios y 5 estrellas. Y después, alrededor de esta ciudad antigua, hay 2 sitios. Hacia el norte hay algo, pero que obviamente como están más cerca de la ciudad antigua son más caros, como por ejemplo el Hilton, y hacia el sur, que se puede ir casi hasta andando, también hay otros 2 hoteles. Uno creo que es el Excelsior, que además tiene una pequeña playita, y el Villa Argentina, pero son hoteles caros, porque son hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas caras. Vamos a seguir viendo las murallas. Hay esta es la playa que está a la altura del Excelsior, para que tengan una idea, y ven aquí la ciudad antigua con el antiguo puerto de la ciudad. La península se llama La Paz, que es donde están los hoteles. El antiguo puerto, que no es el puerto donde llegan los cruceros, el puerto donde llegan los cruceros posiblemente esté más cerca de esa península de La Paz. Aquí, como les había contado antes, se filmó Juego de Tronos. Vemos imágenes de sur, también muy cerca de Dubrovnik, pero antes de irme les quiero contar algo. Desde el antiguo puerto que está ahí a los pies de las murallas, salen pequeños barquitos, uno llega ahí, hay unos puestitos pequeñitos, y se puede ir a una de las islas que está ahí enfrente de Dubrovnik, que se llama la isla de Lokrum. Ahora se los voy a escribir. Es una isla bonita, pequeña, interesante. Hay una isla muy verde, con pinos, hay olivos, está considerado parque nacional, hay una playa nudista muy, muy popular, hay ruinas de una antigua abadía benedictina que se destruyó en el terremoto del 1006 y algo, y hay restaurantes. Entonces, es bonito si uno tiene aunque sea mediodía libre, en tomarse a la mañana un barquito, dar una vuelta a comer y volver a la tarde a Dubrovnik. Hacia el sur tenemos esta población. Para que tengan una idea, son unos 20 minutos de Dubrovnik en auto, y también salen unos barquitos del puerto antiguo que deben demorar unos 45, 50 minutos. Es un antiguo puerto pesquero precioso, tiene una arquitectura muy bonita, hay unos restaurantes espectaculares.
Es un sitio donde mucha gente de Dubrovnik tiene casa, las callecitas son de piedras, hay un antiguo monasterio y hay una zona, a ver si se las puedo mostrar, que queda aquí, que hay hoteles, hoteles de 4 estrellas superior. ¿Cómo se llama? Se llama... Ahí lo dice en la diapo. Y también es una excursión que se puede hacer desde Dubrovnik. Se puede ir también a comer, a dar una vuelta, como una otra alternativa. Yo les había dicho al principio, cuando estábamos en Istria, que había fábricas que se pueden alquilar, que tienen habitaciones y que realmente son muy interesantes. Y en cuanto a la gastronomía, como les dije, bueno, es mediterránea, tiene influencias españolas, griegas, el aceite de oliva, utilizan mucho, bastante, el ajo como condimento, limón, romero, la trufa de Istria, la trufa blanca de Istria es una de las, está considerada una de las mejores trufas blancas del mundo, utilizan muchas verduras. Hay un tipo de restaurante que se llama Conova, es algo así como si fueran tabernas o tascas en España, que son los lugares donde uno puede comer más tipo cocina de casa, ¿sí? Hay muchísimas cosas interesantes para comer, mucho pescado, mariscos fantásticos, almejas, gambas, como vimos, las ostras, pavo, ¿qué más? A ver, tienen algo que es una especie de paella que se hace con arroz y pescado que se llama brodet. Tienen también, porque claro, se han ido ayornando un poco, tienen comidas medio agridulces porque utilizan a veces canela, cosas realmente muy, muy ricas. Tienen una cerveza también interesante, con B corta, fiambres, utilizan muchos fiambres, tienen embutidos muy interesantes. Hay en el país más de 70 restaurantes que tienen estrellas Michelin. Este es el viñedo que vemos aquí, que les decía que llega las viñas hasta el mar. El maraschino, otra de las bebidas típicas de Croacia. Y ya vamos despidiéndonos. El cevapi, sí, cevapi, puede ser. Sándwich al paso, sí, tipo tienen influencia también algo del mundo árabe, del mundo musulmán. Y ya despidiéndonos, puse acá una imagen satelital de Dubrovnik y una de las, con mucha borma, exactamente, tipo kebab, sí, sí. Una de las imágenes satelital de Dubrovnik, ahí veíamos, esta es la isla de Lokrum que les dije. Y esto es algo curioso, igual que las cosas que hablábamos al principio, la estilográfica, pero esto tiene que ver con el croata, y se llama fiaca, como nuestra fiaca, pero con una totalmente diferente. Lo podría asimilar al fiu de los tahitianos, ¿sí? Por eso les puse ahí un poquitito lo que significa para ellos un estado mental psicofísico, eso de estar y de no hacer nada ni querer hacer nada. Realmente es interesante. Después lo van a poder. Y les dejo aquí algunas fotitos, no sé si tienen alguna pregunta más para hacer. ¿Qué dice el título? A ver, volvamos para atrás.
Ahí el título dice, esto quiere decir algo así como gracias, gracias a ustedes, y aquí, esto quiere decir los esperamos a ustedes. Y Vala y Checamo Vas. No sé si se pronuncia bien o no. Los dejo al final con algunas imágenes del mar para que vean, de playas y parques nacionales. Interesante, como les dije antes, es ideal para hacer en barco. Esto es al sur de Sibení, entre el mar y el río, Riviera de Macar, la playita que les había contado antes, y esta es la península de los vinos. Si no tienen ninguna pregunta más, muchas gracias por escucharme 1 hora y algo. Disculpen, la próxima intentaré hacerlo más corto, pero no dejen de pensar en Croacia como destino, y cualquier cosa que necesiten, saben que aquí estamos para responderles. Mucho más por